hacemos de la música parte de la oración y es la invitación también que yo les estoy haciendo esta mañana y repetidas veces tal vez a muchos de ustedes les he dicho y les invito, hermanos queridos, y es a que hagamos de la música, de las canciones acá en la iglesia no solamente pues un mero acto como repetitivo y mucho menos algo que hagamos sin conciencia, sin entendimiento, sino más bien algo que hagamos con la comprensión de qué es lo que estamos cantando, por qué lo estamos haciendo, y parte de ello implica hacer de eso que estás cantando parte de tu oración. Podría yo incluso sugerirles incluso que si tú no entiendes qué es lo que estás cantando, podrías abstenerte de hacerlo y reemplazarlo por tu propia oración si es que no lo entiendes o no lo comprendes. Pero si tú puedes, sí, hay canciones que yo tampoco entendía como si veces que dice Hashem, yo a veces no entendía que era Hashem, pero iba pasando el tiempo y estudiando la palabra y comprendiendo las escrituras, entonces el Señor empieza a revelarle a uno la palabra y a medida que la revelación de la palabra empieza a crecer en la vida de nosotros y la vida tuya y en la mía, asimismo empieza a crecer también la calidad de la oración y con ella pues la calidad de la adoración también. Entonces hace un rato estábamos cantando algo que es muy del interés del Señor también, del Señor Jesucristo, que toda la iglesia lo vivamos y lo comprendamos a profundidad, de manera absoluta y entera. Por eso les dije que el libro de Apocalipsis lo prepararan para los que tienen ahí su Biblia de papel listica, los que no la tienen pues no pasa nada, listen su Biblia entonces de pantalla de cristal, porque ¿qué más le hacemos? Y busquemos el capítulo 12 de Apocalipsis, en donde hay, por cierto, un título que habla de la mujer y el dragón, dice allá el capítulo 12 de Apocalipsis, no sé si ustedes ya lo encontraron, ¿sí? Por favor, acompáñenme. Bueno, es una bendición estar acá en la casa otra vez. Y dice que en el verso 10, si me acompañan, dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. La autoridad de su Cristo, o sea, de su ungido de Mesías. Dice: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Ha sido lanzado fuera, repito, el acusador de nuestros hermanos. Aquí está hablando entonces la palabra de Dios de una manera figurativa, en voz pasiva más bien. Está hablando de un ser que ha aparecido en la historia de la humanidad desde antes de sus inicios, que es el diablo, el enemigo, Satanás y sus ángeles. Aparece acá, está escrito en Apocalipsis, y Apocalipsis le otorga o lo llama de acuerdo a una de sus formas de ser, una de sus cualidades o de sus propiedades más bien, y es que Él es el acusador de nuestras almas. Porque bien, permítanme detenerme en este texto un momento para que podamos extraerle el sumo a este versículo que acabamos de leer, porque cuando la Biblia en Apocalipsis menciona que el diablo es el acusador de tu alma, está de alguna forma conectando este versículo bíblico con muchos otros versículos bíblicos a lo largo de la palabra. La Biblia está interconectada y si la intentamos desconectar, entonces es en donde van a aparecer los errores en su interpretación, al igual que tiene que estar interpretada y ojalá estudiada y leída bajo la visión del Espíritu Santo cuando tú estés en el cuarto secreto con el Señor. Entonces el Espíritu Santo estaba mostrando acá algo, o la palabra en Apocalipsis está diciendo que este ser que se le llama el acusador de nuestras almas está citando un texto bíblico que aparece en el libro de Job, capítulo 1 y capítulo 2, el cual no vamos a leer en este instante. Este ser acusaba de día y de noche, o más bien Job describe cómo ese libro, cómo este ser maligno se desenvuelve, cómo es que se desenvuelven las cosas entre este ser, Dios y nosotros en el mundo espiritual muchas veces. Y es la siguiente manera: Él aparece en el cielo, hay una reunión de ángeles, porque la Biblia describe que los ángeles también se congregan. Entonces en esa reunión de ángeles aparece este ser. Este ser se le presenta de alguna manera delante de Dios, y bien dice la palabra que todas las cosas están desnudas y abiertas delante de los ojos de Dios. Él se aparece en una reunión de ángeles, llega allá y le habla como quien le habla a su enemigo, y le dice: bueno, Dios, has considerado a tu siervo, has considerado a tu sierva, a esta persona que ahí está yendo a la iglesia y está juicioso, ha seguido tus pasos aunque no te conoce todavía. Has considerado a esta persona que es justa, que anda bien, anda en rectitud, que es temerosa,
que está haciendo las cosas al derecho. Entonces Dios le dice, bueno, sí, lo he considerado. Dios le dice, de hecho Dios le dice al diablo eso, ¿lo has considerado a este hombre? Entonces el diablo le dice, oh, sí, pero te apuesto, estoy aquí hablando un lenguaje un poquito, una traducción diferente, ¿vale? Esta es la traducción Reina Alejandra. Dice, te apuesto, 1998, Alejandrina, gracias, que te apuesto a que si tú le quitas la salud o lo atacas o te apuesto a que si tú me dieras permiso, diría el diablo, te apuesto a que tú me dieras permiso de tocarle algo en su vida, de hacerle algún daño, hacerle algún mal por un periodo de tiempo, muy seguramente esta persona va a blasfemar, se va a echar para atrás, se va a ir de la iglesia y no va a volver y se va a apartar de ti. Entonces, y va a salir con la excusa de que yo sigo con Dios, pero a mi manera y a mi casa, sin congregarme. Entonces, seguramente sí, esa es la versión alejandrina, raíz en 1960. Entonces llega el Dios y le dice, bueno, listo, vamos a ver si esto es así. Y Dios le da permiso al diablo de que haga esto. Y lo que hace el diablo exactamente en esta circunstancia es desempeñar ese rol y ese papel que Apocalipsis acaba de mostrarnos. Es un acusador, es el que anda de día y de noche, dice en otra palabra, acusando. Y es yendo a mirar a ver qué es lo que usted o yo estamos haciendo mal o regular, qué ley estamos transgrediendo, en qué estamos caminando chueco, en qué estamos andando mal todavía. Para ir delante del Padre y decirle, mire esta persona, ¿sí ve? Se lo dije, ¿sí ve? Se lo dije, ¿sí ve? Ahora sí deme permiso de tener sobre esta persona maldición, deme permiso para colocar sobre esta persona deme permiso para colocar sobre esta persona enfermedad, deme permiso para traer maldición sobre esta persona, porque usted dijo Dios en su palabra que si esta persona comete pecado, aquí está escrito y está estipulado en el capítulo tal, artículo tal, numeral tal, que vendrá una maldición y le perseguirá. Deuteronomio capítulo 28. Entonces, en esas circunstancias el diablo está todo el tiempo así, pues es parte de su función, es parte de su rabia y es parte, o la consecuencia de su rabia hacia la humanidad, pero no la humanidad cualquiera, sino en particular a los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, lo cual nos conecta con el centro y con el eje de esta enseñanza o de este sermón esta mañana, hermanos, que es la sangre del Cordero de Dios. Aparece el diablo ahí en escena todo el tiempo. Todo el tiempo, y con que si ve, mire, con que si ve lo que hizo, si ve lo que le pasó, si ve se equivocó, si ve, y va delante del Padre, si ve lo que hizo este, si ve lo que mire lo que hizo mire lo que hizo este. Y entonces muchas veces el Padre le toca operar su justicia. Pero dice acá en Apocalipsis que el acusador había caído ahí, en ese escenario apocalíptico, casi que post-apocalíptico. Aparece este ser ahí. Y dice que había caído ahí, en el versículo precisamente el 9, o me equivoqué, discúlpenme, estoy leyendo el versículo 10. Y dice que este ser, ahí no llegó, espera, vuelvo y lo leo. ¿Sí es el 10, sí? Por eso digo que era el 10. Dice que acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Ese era el que había sido lanzado fuera. Ahora sí paso al verso 11 y dice, y ellos, está hablando una tercera persona, ¿quiénes son ellos ahí? ¿De quiénes está hablando? ¿Quiénes son ellos? Nosotros. Escuche esto. Y ellos le han vencido por medio de 3 cosas. Miren las 3 cosas que están acá. La iglesia venció a ese ser. Los cristianos vencieron a ese ser. Pero espera un momento, no podemos caer en ambigüedades. Si la Biblia dice que Cristo ya venció en la cruz, Cristo venció, ¿cierto? Hasta 20 años atrás lo cantaban brincando, Cristo venció al diablo en la cruz, para grande, te encuentro la trompeta y brincamos. Entonces, ¿cómo así que el diablo existe? El diablo está vencido porque aquí dice que ellos le vencieron, porque resulta que si bien la batalla decisiva fue ganada por Cristo, la guerra no se ha acabado todavía. La batalla decisiva ha sido ganada, ya ha sido derrotado. Los ejércitos del faraón han sido derrotados, pero no todavía sepultados debajo del mar, ni destruidos totalmente, simplemente están diezmados. Y lo que están intentando ahora es buscando la manera, ya no de ganar la guerra, porque ya la tienen prácticamente perdida. La guerra de ellos es buscando las filas del pueblo de Dios, en las filas del pueblo de Dios, todos los que estén pequeños o débiles o enfermos, tal como hacen los leones con las fieras del campo,
la sabana africana, y buscando a ver cuál es la presa fácil para buscar a ver a cuántas se pueden llevar con ellos, cuántos pueden acabar. Ya están en la batalla final y ellos lo que están haciendo, cosa que debería ser más una característica de nosotros que de ellos, de hecho, es que están persistiendo, no se están rindiendo, no se están dando por vencidos y alzando las manos diciendo está bien, ya perdimos. No, están diciendo vamos a pelear hasta el final. Ya lo que nos espera probablemente, dirán estos seres, es la muerte eterna, ya sabemos para dónde vamos. Entonces ahora qué vamos a hacer, pues dijeron pues vamos a desquitarnos con el pueblo de Dios, con lo más que podamos, porque con Cristo ya no pudimos. Por eso es que dice que también ellos le vencieron, o sea nosotros le vencieron. ¿Me entienden o no me entienden de lo que estamos hablando? Porque es que bueno, yo me pregunto esta mañana si es que acaso aquí no hay necesidad de que tengamos victoria, o si es que estamos todos aquí en victoria. Cuidado con eso de alcance de victoria, no sé si alcance de victoria, no sé por qué se nombra, no sé si es bíblico. Tenga cuidado usted, hermano, y entienda también que en la vida de nosotros necesitamos en paz. La Biblia dice que nosotros vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, pero tiene que haber guerra, tiene que haber batalla. El diablo se ha levantado y se levanta y lo ha hecho por los siglos hasta el día de hoy en contra de la iglesia, y es algo natural, y es algo normal, es algo que no es necesariamente malo. Es algo que probablemente es bueno, porque así como le pasó a este señor Job, que fue acusado por el diablo, que se le paró delante de Dios, el diablo a Dios, y tentó a Dios para que probara a este hombre a la larga, la postre fue bendecido a través del diablo. Escúcheme esto, de pronto yo que sé que suena un poquito raro, un poquito extraño, muchos van a coger y van a... Pronto, la primera vez que yo escuché esto, mi cabeza también hizo como que, como así, que como tal, sí, a través del diablo Dios los bendice. El diablo sabe que no puede hacer nada. Él no es que lo esté haciendo deliberadamente ni voluntariamente, lo que pasa es que él sabe que él perdió, y entonces está tratando de hacer esfuerzos desesperados, y esos esfuerzos desesperados, dependiendo de nuestra actitud y de nuestras decisiones que tomemos en este tiempo, en este momento y en esta coyuntura de nuestras vidas, esas cosas que él haga van a repercutir antes en nuestro bien a la larga. Por eso es que Dios está interesado que nosotros aprendamos a andar en victoria y no andar en derrota, por eso entiendan. ¿Cómo es el secreto que dice acá? Que estas personas le vencieron a este ser. ¿Cómo le vencieron? Habían tres cosas. ¿Cuál fue la primera? Lean, ahí dice la sangre del cordero con C mayúscula y de la palabra del testimonio de ellos, y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Cuando habla del menosprecio de la vida de ellos hasta la muerte, está hablando de lo que habla Hebreos capítulo 11, donde dice que por la fe muchos eligieron morir de cierta manera para elegir mejor resurrección. Está hablando de que colocaron por encima los mandamientos y las ordenanzas de Dios que todas las demás cosas. Cuando habla de la palabra del testimonio de ellos, está hablando también del testimonio. Voy a tomar un minuto para hablar de este tema del testimonio, hermanos, para los que estén acá y los que estén presentes también de cuerpo y de mente, y para los que me estén escuchando del otro lado del micrófono. Sí, hace muchos años, este sermón empezó por un día, el otro día, que me estaba acordando de una historia. Había una persona hace muchos años atrás que tuve la oportunidad de conocer. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de conocer gente que haya salido de iglesias satánicas y se han vuelto al evangelio. Yo conocí tal vez 3, 4 en estos años. Una de las cosas interesantes que estas personas hablan a veces es que ellos mismos reconocen, en medio de la maldad en la que andan, en el engaño en el que andan por el diablo, conocen muchas cosas que son parte de la verdad, de manera un poco curiosa. A mí me parece muy interesante eso. Andan tanto en la maldad que comprenden y se dan cuenta muchos de ellos que el poder de Dios acompaña más a los que tienen la doctrina de la palabra de Dios y de la Biblia y la doctrina de Cristo que otros grupos que se hacen llamar cristianos, que son los cristianos evangélicos, los que son el dolor de cabeza, porque contra los cristianos evangélicos es muy difícil que ellos logren hacer algo en medio del poder de las tinieblas que ellos mismos manejan y aprenden a manejar o dominar. De que uno aprende de que no hay mucha, ni hay casi en absoluto diferencia alguna entre lo que es la práctica de la brujería, la hechicería y el satanismo. Son tres manifestaciones diferentes de una misma cosa, que es andar con el diablo de la mano, arronchado bajo las cosas con él. Entonces cuando llega este personaje, uno de ellos, estoy hablando hace más de 25 años atrás, 24 años atrás, llegaba y decía, no, es que ¿cuál es tu testimonio? Entonces él decía, no, es que mi testimonio es que yo estaba en el satanismo y mire ahora lo que soy, una persona cristiana, ahora estoy en el Señor y canto en la iglesia. Él cantaba, tenía un vozarrón este hombre impresionante, cogía la guitarra, movía esas manos, hasta se rompían las cuerdas de lo que tocaba con ese entusiasmo que tocaba esa vez. Y estoy hablando hace muchísimos años, yo no creo que los que estén acá alguno lo haya conocido, porque fue hace muchos años.
muchos. Y entonces tocaba la guitarra, eso se sonaba, me estoy acordando, era un hombre en esa época, y había salido de eso. Y lo que les quiero contar al respecto es porque a veces se malentiende qué es ese tema del testimonio. Entonces, claro, ya entiendo, testimonio es esto de que yo camino y yo salía, estaba en cosas muy terribles, y como estaban cosas muy terribles, entonces ahora soy un gran hombre de Dios, porque antes era una persona muy terrible y ahora soy una gran persona. Miren mi testimonio. Antes era un ladrón y ahora miren lo que soy. Sigo robando, pero ahora son 10, no mentiras. Antes era una mala persona que decía mentiras, en cambio miren ahora. No, espere. Eso no es testimonio. Las obras son una consecuencia, pero no son el testimonio en sí mismo. Y si eso fuera testimonio, entonces las personas que se van a hacer votos de silencio y a ser buenas personas y a hacer buenas obras, incluso el mismísimo Bill Gates, sería un santo de Dios. Pero no, eso no es testimonio. Debe ser una consecuencia natural del testimonio, pero no lo es. Las buenas obras, la buena conducta, el hacer cosas buenas, el portarse bien, el salirse la fornicación, el adulterio, el salirse los malos pensamientos, el ser un cristiano, caminar en integridad, llegar temprano al culto y salir todas las mañanas a trabajar, llegar temprano al trabajo y no volver a decir mentiras, dejar de andar en borracheras, dejar de cigarrillo, no son testimonio, son consecuencia, pero no son el testimonio en sí mismo. Y incluso aquí en Apocalipsis está diciendo, y por la palabra de su testimonio, dice eso. Por la palabra de su testimonio. Para poder entender que es un testimonio, también hay que volver a la pequeña historia que les estaba recordando acerca de Job. Porque este Job tenía testimonio. Voy a explicar por qué. Cuando Jesús llega aquí a la tierra, camina sobre la tierra, había uno que venía antes de él. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Juan el Bautista. Juan decía algo curioso: yo vine para dar testimonio. Yo vine antes, pero el que viene detrás de mí es mayor que yo. Cuando Jesús caminaba sobre la tierra, él fue un día vio un par de hombres por ahí que estaban pescando y les dijo, fulano, sultano, se me olvidó los nombres, ¿cómo se llamaban? Les dijo, venga, síganme. Y ellos, dejándolo todo, le siguieron. ¿No? Cuando empieza a leer Mateo, no encuentra esas historias así raras que para mí eran bastante extrañas al principio. Como es que Jesús va caminando y se le aparece a dos desconocidos y dice, síganme, y ellos dejan todo y lo van y lo siguen. Cuando ellos empiezan a andar con este Jesús, empiezan a ver que este hombre ya tiene la capacidad de hacer un milagro acá, sana un enfermo acá, levanta un muerto acá, luego predica el evangelio, luego habla, luego hace un milagro, luego habla, luego hace esto, luego sana, luego dice, y luego empiezan a caminar con él y empiezan a aprender de él. Luego este Jesús es crucificado mucho tiempo después, luego se va. Y un día lo llaman a juicio. Lo llaman a juicio. Le dicen, bueno, imaginémonos que lo llaman a juicio y llegan los romanos. ¿Usted conoce a Jesús? ¿O no lo conoció? Sí, lo conocí. ¿Cuál es el testimonio que usted puede dar? Cuando hay un testimonio, es porque hay un juicio. Es a lo que voy. Me explico. Cuando se llama un juicio, hay diferentes clases de material probatorio. Yo sé que estoy aquí enredándome un poquito, pero tranquilos que ya voy a desenredar la pita y todo va a converger en un punto. ¿Vale? No se van a preocupar, no se van a preocupar, por favor. Abran esos ojitos así, tomen allá así profundo. Eso, muy bien. Cuando hay un juicio, existe a veces la necesidad de presentar ante el juez material probatorio para probar algo. ¿Entienden, no? Miren, Dios le dijo a su pueblo Israel hace muchos años a través del libro del profeta Ezequiel, les dijo, vosotros sois mis testigos, así les dijo. ¿Cómo es eso de recoger material probatorio y cómo es eso de un juicio? Cuando hay un juicio se intenta probar algo. Dependiendo de lo que se logre comprobar en el juicio, se manda una sentencia. No, a veces material probatorio puede ser grabaciones de las cámaras de seguridad de la calle. Usted se voló el otro día que atropelló al señor y salió en su taxi, salió corriendo y lo dejó tirado en el suelo y lo dejó morir. ¿Qué pruebas tiene el señor fiscal para presentar? Mire, aquí están las grabaciones de las cámaras de seguridad donde se puede ver el carro con el número de placa. Entonces también se le interroga, ¿usted qué estaba haciendo esta noche? No, yo presté el carro. ¿Tiene testigos? Ese es otro tipo de material probatorio, ¿no? ¿Estoy equivocando o estoy más o menos bien? ¿O me estoy equivocando? Bueno. Entonces cuando usted llama a un testigo, es parte del material probatorio. Por eso la Biblia hablaba también de a veces 2, 3 testigos. Llega la defensa y dice, no, mire, hay 20 personas, 50 personas que estaban con este sujeto en un yate, en una fiesta, bailando ese día, esa hora, que pueden dar fe, pueden dar cuenta, pueden hablar y pueden decir que lo vieron ese día, a esa hora, en ese yate bailando con él.
Que el taxi estaba prestado. ¿Me entienden la historia o no? Eso es material probatorio en el juicio. Entonces el juez va a decir, sí, esto es consistente, entonces en el juez está el decidir si está o no. Ahora, la Biblia dice que nosotros somos testigos de Él. Somos los testigos de Él, o sea, somos, cuando Él llama, se llama a un juicio, entonces Él dice, bueno, ¿dónde están sus testigos? ¿No me entienden? ¿Sí me entienden o no? ¿Dónde están sus testigos? Y cuando nosotros hablamos de testimonio, es porque nosotros estuvimos con Él en algún momento, en alguna parte, lo vimos. Nosotros no podemos testificar sino nada más aquello de lo cual nosotros fuimos testigos, pudimos presenciar, pudimos ver, pudimos observar. Entonces, somos testigos. ¿Puede ser un testigo el que oyó un chisme? No. De hecho, el que vaya a decir que habló con Jesús y que Jesús le dijo y que Jesús le habló y Jesús no le habló, ¿cómo se le llama a ese? Un falso testigo. Ahora, escúcheme esto, porque estas personas en Apocalipsis, Dios está diciendo que ellos vencieron al diablo básicamente, porque tenían la sangre del cordero, porque tenían la palabra, dice acá, habían menospreciado su vida hasta la muerte, y por la palabra del testimonio de ellos. ¿Qué es esto, la palabra del testimonio de ellos? Escúcheme bien, el verdadero testimonio no era esto de que el satánico se había arrepentido y ahora fuera un gran cristiano, y ahora fuera un hombre que hiciera grandes cosas y hablara muy bonito y cantara muy bonito. Eso no era parte de su testimonio. Vuelvo y digo, debería ser una consecuencia, pero no su testimonio como tal. Lo único que este hombre podría llegar a testificar es en aquello en lo cual él hubiera tenido una revelación, un encuentro, una charla, o hubiera podido ver o observar acerca de Jesús. ¿Se entiende o no? ¿O sí se entiende? ¿No? ¿No se entiende? Mire, el testimonio suyo y el testimonio mío no dependen de nuestras, no son en sí mismos nuestras actitudes. Nuestras actitudes son la consecuencia. Tu testimonio tiene que ver con qué tanto tú has tenido o has podido ver o evidenciar cosas del mundo sobrenatural, cosas del reino de los cielos, si es que lo tienes. Si no, tú no eres testigo de nada, no tienes testimonio, eres simplemente una buena persona, y eso si es que lo eres. ¿Me escuchaste, iglesia? ¿O no me escuchaste, iglesia? ¿Están aquí o no? Amén, sí. Hermanos, porque Dios está diciendo es que estos vencieron al diablo por la palabra de su testimonio. Es porque el diablo no hay poder, el diablo no tiene poder contra esas tres cosas, ¿entienden? O sea, son tres herramientas por medio de las cuales la Biblia está revelando que la gente venció. Porque estas personas, si eran testigos de Cristo o eran testigos de Él, era porque ellos mismos habían podido evidenciar, presenciar, habían estado presentes. Es que una persona que ha sido testigo de Dios es una persona que lo ha visto, que ha tenido un encuentro con Él de verdad, que ha tenido su espíritu de alguna manera, que ha escuchado su voz de alguna forma, o que ha podido verlo a Él haciendo un milagro. Ahí empieza el testimonio. ¿Si me escuchan o no, hermanos? Y lo que yo te quiero decir esta mañana, lo que el Señor te quiere decir esta mañana a ti y a mí, es que nosotros no tenemos testimonio si nosotros no tenemos relación con Cristo. Amén. Nosotros no tenemos testimonio si no hemos tenido la oportunidad por lo menos de verlo una vez. ¿Qué testimonio podía haber en los apóstoles si solamente hubieran oído hablar de Él? El testimonio de ellos era porque ellos andaban con Él, caminaban con Él, lo presenciaron, y ellos hablaban y daban con certeza, sus palabras eran certeras porque habían podido verlo, lo habían escuchado, lo habían presenciado. Y Dios está diciendo que eso no era algo exclusivo para aquellos tiempos, que eso es algo también que es menester que lo tengamos ahora, y se llama testimonio. Amén. No puede haber testimonio si no tienes una relación con el Espíritu Santo, si Él no está viviendo adentro de ti, si Él no te está dentro de tu vida transformando, cambiando. No puede haber testimonio si en tu vida no hay evidencias del poder de Dios. Si no las hay, no lo hay. Hay que buscarlas. Hay que seguir y buscarlo hasta encontrarlo. ¿Me escucharon, hermanos? Si no, lo único que nos va a servir el haber estado acá el día de hoy solamente es para llenar nuestra cabeza de información meramente, pero solamente nos estaremos entonces convirtiendo en un mero grupo de religiosos con una sola. Lo único que nos va a hacer falta entonces es la sotana y andar ahí con escapular en la mano. Poca diferencia habría entre los que andan con eso y ahí. Porque lo que se supone que debe diferenciar a un cristiano de cualquier otro que se llama cristiano pero que no lo es precisamente lo que en la palabra Cristo está implícito y se llama la unción del Espíritu Santo, que eso es lo que significa Cristo, la unción del Espíritu de Dios. Ahora, volviendo al tema y al texto bíblico, ellos vencieron por tres cosas:
La palabra del testimonio, dice ahí, no estoy diciendo en desorden, no sé. Vencieron porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y por último, por medio de la sangre del Cordero con C mayúscula. No sé si ustedes lo están viendo ahí en sus Biblias. Ahí dice Cordero no con C minúscula, sino Cordero con C mayúscula, porque aquí no es un algo, sino más bien es un alguien, es un nombre propio. ¿Quién es el Cordero, hermano? Ustedes ya saben, ¿no? Jesucristo. ¿Por qué? Porque fue inmolado. ¿Sí están acá? Porque la Biblia está escrito que Él fue quien se presentó como sacrificio. Él fue el que se presentó como cordero. Antes había que entregar animales para poder entregar sacrificios a Dios, de manera que Dios perdonara pecados. Pero ahora Jesús se entregó como sacrificio para que nadie más tuviera necesidad de matar ningún animal. Porque esos sacrificios eran temporales, duraban un periodo de tiempo, tenían una vigencia y vencían. Pero el sacrificio de Cristo fue perfecto. Por eso se presenta en Apocalipsis como el Cordero de Dios. Y entonces, ¿qué tiene que ver esto de la sangre del Cordero? Vamos a verlo ahora, a continuación. ¿Listos? ¿Están preparados o no? Sí, señor. Vamos a hablar de la sangre del Cordero por un momentito, ¿vale? Yo les voy a pedir por favor que presten mucha atención, ¿vale? Voy a tratar de ser lo más breve posible y me acompañen al libro de Éxodo. Yo sé que está al otro lado de la Biblia. Primero tengo que encontrar yo. Yo les digo el capítulo 12. Bueno, yo voy a buscar. Bueno, sí, no estaba buscando ese, yo iba más adelantito. Llevé directamente un poquito más adelante. ¿Ahora qué se hizo? Ah, 24, me lo encontré. Vamos a Éxodo 24. Moisés y los ancianos en el monte Sinai. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Presta atención a la palabra inclinar desde lejos. Inclinaron desde lejos, presta atención a esa parte. ¿Con qué fin alguien se inclina? En la Biblia, ¿no? Hoy en día, pues cualquiera. Para adorar. Para adorar, exacto. Estaban adorando. Había Dios empezado a dar órdenes relacionadas con la adoración, ¿vale? Presta atención, porque cuando se adoraba a Dios también se sacrificaban animales. Había generalmente sacrificio de animales cuando se adoraba a Dios. La adoración era algo indispensable. Y no digo era, sigue siendo, simplemente que ha cambiado la forma, más el fondo sigue siendo igual. En donde cuando uno se va a acercar a Dios es indispensable, es importantísimo que siempre que te acercas a Dios haya un contexto de adoración, haya un preámbulo, haya un preludio de adoración, siempre antes de que te acerques a tu Señor. Es importante y es necesario, no solamente en los cultos, sino en todo momento. Es importantísimo que en medio de la oración Jesús le enseñó cuando enseñó a orar y le dijo a sus discípulos: oraréis así, que haya adoración en medio, y ojalá al principio cuando te acerques a tu Padre. Esta adoración hoy en día desde labios es una oración donde tú internamente entregas lo que amas y se lo das a Él, donde haces de Él tu amor y tu principal deseo. En la antigüedad se hacía entregando obviamente sacrificios de animales, que era una imagen de aquello que había de venir. Pero entonces dice que ellos se tenían que arrodillar de lejitos, decía por ahí. Entonces en el versículo 3 dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras. Sí, estoy ahí, ¿no? Sí, señor. Bueno, porque me salté el 2, ¿no? En el 2 dice: pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Bien, escucha hasta aquí. Miren, en este contexto, el pueblo de Dios acababa de salir de un lugar que se llamaba ¿cómo? Bueno, hace pocos días momentos habían salido de un lugar que llamaba Egipto. Creían en Dios. Todos ellos creían en Dios. Todos, tal cual como de pronto usted y yo hoy creemos en Dios. De pronto usted crea en Dios y llegó aquí creyendo que existe un Dios.
O en el peor de los casos, o no sé si mejor, de pronto ni crea que haya un Dios, lo cual estaría también válido. Ellos creían que había un Dios. Yo creía que había un Dios también. Pero cuando ellos salieron de Egipto, ellos habían oraban a un Dios en el que creían, pero que no tenían ni idea quién era, ni siquiera sabían su nombre, escúchenme eso. Ni sabían quién era, ni lo conocían, tenían una religión, ellos también andaban con su sotana y su escapulario, ¿no? Eran religiosos. No tenían ningún tipo de relación con Dios, eran simplemente un pueblo que había escuchado unas historias de que existía un Dios. Uy, sí, decía yo. Y entonces estas personas, cuando salen, ven el poder de Dios, presencian el poder de Dios por primera vez en esa generación. Era una generación que por primera vez podían ver que caía granizo del cielo, que aparecían las tales plagas, que Moisés cogía la vara y convertía el agua y se volvía roja porque se volvía sangre, aparecían pulgas, aparecían langostas, se moría el ganado hasta que al final se mueren los primogénitos de los hijos del faraón. Y ellos dicen: uy, debe haber un Dios en el cielo porque hemos visto sus milagros, hemos visto sus maravillas, hemos visto que es real. Empiezan a evidenciar el poder de Dios, empiezan a volver testigos de Dios, ya no meramente creyentes, sino testigos. Por eso es que yo les digo a ustedes, la iglesia débil, la iglesia floja es la que solamente cree. Es la iglesia que solamente tiene un conocimiento de Dios a un nivel meramente intelectual, pero que no se ha preocupado ni esmerado en lo más mínimo por buscar y conocer y comprender cuál es su poder en la vida práctica, aplicando lo que está en la Biblia. ¿Escucharon o no? Amén, amén, sí, Señor. Solamente es esa iglesia que está buscando un mero bienestar y tranquilidad y reposo temporal en esta vida, en esta tierra, a través de buscar algo de prosperidad y algo de bendición. Pero no se están, en el mejor de los casos quizás se esmeran por ser mejores seres humanos, pero desconocen en absoluto y están lejos de cuál es el cuento. No conocen su verdadero poder, su verdadera gloria, su verdadera potencia, hasta que llega el día en que realmente salen de Egipto. Y se les acaba su religión ese día. Se muere la religión el día que salen de Egipto, cuando viene una crisis sobre la vida de ellos espantosa, y la respuesta de Dios ante la crisis es traerles una crisis peor, porque Dios les responde, y le responde ¿con qué? Con ranas, con pulgas, con moscas, con, no me acuerdo las plagas, si los teólogos me van a dar cuenta que yo lo sé, langostas, con granizo, les da de todo, cae del cielo, de todas las cosas. Se empieza a morir, y muchas de las plagas que cayeron en Egipto también nos agarró al pueblo de Dios, también les tocó sufrir. La respuesta de Dios ante una crisis fue una crisis peor. Piensen esto, porque todo lo que está en la Biblia, sus parámetros, sus cosas, tienen que ver con nosotros hoy. Escúchenme, Dios quería bendecirlos, Dios quería darles la tierra que fluye leche y miel, Dios quería llevarlos a la tierra prometida a todos, pero solo lo lograron aquellos que supieron entender y comprender quién era Dios y supieron obedecerle. Escúchenme, hermano, ellos eran una mera religión, pero el día que clamaron a Dios, la cosa se puso peor, porque el faraón les duplicó la carga, les puso por el mismo salario, y empezaron a pasar las cosas terribles en Egipto. Hubo una crisis socioeconómica, hubo un desastre en Egipto, y muchos dirían: ay, Moisés, ¿usted para qué nos mete en estas? Pero empezaron a ser testigos de Dios el día que empezaron a evidenciar las cosas sobrenaturales de Él. Eso es lo que Dios quiere que nosotros busquemos, hermanos, porque si nos quedáramos toda la vida en el cristianismo intelectual, en el cristianismo que es meramente como escuchar y llenar la cabeza de cierto conocimiento y de ciertas ideas que están en la Biblia, pero cero poder de Dios, nos morimos, hermanos, nos vamos a quedar en Egipto muertos, o en el mejor de los casos en el desierto. Yo no creo que tú quieras eso para tu vida, así como yo tampoco la quiero para la mía. Vino la crisis terrible. Ahora yo les digo, es que si tú no has pasado por crisis en tu vida, bueno, yo te digo, bienaventurados es. Pero caramba, qué cosa tan dura cuando uno se mete en las cosas de Dios y el diablo levanta y se pone a hacer oposición. ¿Por qué creen que el diablo se levanta a veces, algunas veces? No sé si a algunos de ustedes ya les ha pasado o solo me ha pasado a mí. Yo no creo que me haya pasado solamente a mí, hermanos. Que se levante y empiece a hacer oposición y intenta te levanta y hacer como, porque está temeroso. Él no quiere que Dios te bendiga. Él no quiere que tú llegues al otro lado. Entonces, pues venga, continúo con la historia. Llega este pueblo de Israel, pasa por el mar Rojo, si mal no estoy, aunque dice también que es el mar de los juncos, y ellos ven cómo Dios acaba con los ejércitos del faraón, los echó en el mar, los carros del faraón. Y entonces cuando llegan al otro lado cantan cantan todo eso, y es el canto de Moisés y
y de María, y llegan al desierto, y luego ven una gran nube por allá en el monte Oreb, y habían truenos, habían rayos, y dice que todos sintieron miedo, y entonces llega ese gran día en el que toda una nación, no sé cuántos millones eran, dicen que como 8, escuchan la voz de Jehová entre las nubes como un trueno, y dice que cayeron de rodillas, pero del susto. Conocieron al Dios en el que antes solamente creían. Y esa historia, ¿por qué estará ahí? Para que nosotros leamos la historia y digamos tan bonita. No, hermano, para que a usted le pase. Es que si a usted no le ha pasado, yo le aconsejo, hermano, que vaya y se arrepienta. De verdad. Busque al Señor de todo su corazón. Acérquese a Él. Búsquelo en su palabra. Cierre los ojos, la puerta de su habitación, y abra la Biblia y abra las ventanas de su corazón y búsquelo. Porque si no, su vida va a ser un barco en donde probablemente todo le esté andando muy bien, pero no sabe que usted de pronto no se ha percibido que es un barco que va hacia una cascada en donde todos van a morir. Una catarata más bien. Tengan cuidado, hermano, apercibámonos. Y el pueblo de Israel sale por fin al lugar donde Dios quiere bendecir y se ven con Él. Por fin lo ven, por fin escucharon y se dieron cuenta. Ya no era que tuvieran la necesidad de creer. Ahora llegó por fin, por primera vez en ellos, así como nos tiene que pasar a nosotros en un momento de nuestra vida. Descubren y pueden comprobar que hay un Dios real ahí. Y entonces se les aparece y Moisés dice y viene y les dice, bueno, aquí estas son las palabras que Dios ha ordenado. Estas son las ordenanzas que Él da. Y la respuesta de toda esta gente es la siguiente. Les dice: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Porque el paso siguiente en la vida del peregrino, en el camino del peregrino, es después de haber creído en un Dios, es haberlo conocido, haber tenido un encuentro con Él. Y la única forma de tener un encuentro con Dios hoy en día, es tal como ocurrió entonces, es por medio del Espíritu de Dios, el cual ha de ser invocado sobre la tierra. Y por eso dice el libro de los Romanos capítulo 10 que sin fe nadie verá a Dios, pero también dice que solamente el que invocar el nombre del Señor, este será salvo. Porque no hay otra manera, no hay otra forma, si no es por medio del Espíritu de Dios, por medio del cual nosotros invocamos el nombre de nuestro Dios y tenemos un encuentro con Él. Entonces ellos, ahora el siguiente paso es todavía aún más interesante, porque después de que lo ven y lo encuentran, todavía la cosa no está completa. Dios le manda a ellos unas leyes, unas ordenanzas, unos mandamientos. No eran solo los 10, eran muchos. Los 10 simplemente eran como los principales. Y ellos hacen un voto, es decir, emiten una palabra con un compromiso implícito en ella. Y dicen: sí, obedeceremos, sí haremos. Escuchen, hermanos, tal vez esto es una palabra de ese estilo vacuna, para que usted no le vaya a pasar, ¿sí? Aquí, cuando usted le llegue a una situación, no le vaya a pasar lo que a otros le pasa, que llegan y tienen un encuentro con Dios, incluso muchos, pero hasta ahí no más, porque cuando llega el momento de hacer un voto con Dios, de obedecerle, se echan para atrás y no vuelven. A Jesús, ¿cuánta gente lo conoció? ¿Cuánta gente se cruzó por la vida cuando caminó en la tierra, hermano? Mire, a 2 manos, mucha. Pero ¿cuántos quedaron con Él a la larga? ¿Cuántos se volvieron en ese momento, andaron con Él y quedaron con Él hasta el final? No tantos, tal vez poquitos. Y ahora el asunto era este. Dios por fin le da al pueblo una respuesta. Dios dice: sí, haremos todo lo que tú nos mandes. Entonces ahora viene todavía algo más interesante. Dice: y envió jóvenes, en el verso 5, de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar que había ahí. ¿Qué había en ese lugar, hermano? Les pregunto. Un altar. ¿Sí se dieron cuenta o no se dieron cuenta? ¿Sí se fijaron? Bueno, había un altar. ¿Para qué sirve un altar? Para hacer sacrificios. Para adorar a Dios. Escúcheme bien. Moisés cogió la mitad de la sangre, la puso en tazones, y la otra mitad, ¿en dónde la regó? El altar. En el altar en donde se adora a Dios. ¿La sangre de qué era? ¿Qué era la sangre que había ahí? De animales.
Dice literalmente de becerros. creo que es que dice. Y dice entonces que después dice, y esparció en la otra mitad del altar. Y dice, y tomó el libro del pacto. Ahora viene aquí la palabra clave. Tomó un libro, Moisés, no eran solamente los 10 mandamientos en las 2 tablas, tomó un libro completo, y ese libro se llamaba, ¿cómo? El libro del pacto. Diga por favor, libro del pacto. Eso, para que se despierte, hermanos. Yo no lo hago con otro fin, yo lo hago para que se lo memoricen, para que se acuerden. Mire, coge Moisés el libro. El libro se llama Libro del Pacto. ¿Qué es lo que viene en la vida del peregrino después de usted encontrarse con el Señor? Después de que usted previamente ha creído en Él, después de que usted ha visto su poder, después de que usted ya encuentra el poder del Espíritu Santo en su vida, viene un libro. O sea, si usted me entiende, la vida del peregrino tiene que encontrarse con un libro. El libro se llama el libro del pacto acá. No es un libro físico, es un libro espiritual que está interconectado con esto acá que nosotros tenemos, que se llama la Biblia. Y ellos, después de haber dicho obedeceremos a lo que Dios nos manda, lo que están queriendo decir en ese momento es: Señor Dios, te estamos entregando a ti el control de nuestras vidas. Ahora queremos que tú seas nuestro Dios. Eso es lo que significa obedeceremos lo que tú nos mandes. Significa, ahora tú serás nuestro dueño, y nosotros seremos tuyos. Entonces Moisés esparce la sangre, la mitad sobre el altar, y coge el libro que se llama el libro del pacto, que significa, también podríamos traducirlo como el libro del contrato, el libro del compromiso, el libro del matrimonio, si quieren, los términos del pacto que Dios iba a establecer ese día entre él y todos los demás. ¿Ahora se entiende o no se entiende lo que acabo de hablar? Entonces Dios coge el libro, Moisés, y toma la sangre y la rocía ya no sobre el pueblo, sino la otra mitad, sobre el altar, sino que la otra mitad la rocía sobre las personas que estaban presentes ahí. Les salpica y les echa sangre encima. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí me entienden lo que estaba pasando ese día o no? Hermanos, ¿saben por qué yo pregunto tanto? ¿Y saben por qué este tan preguntó, no? ¿O no? ¿No saben? ¿No? ¿Sí saben? ¿No? Y Moisés se toma el trabajo de hacer esto. Y cuando dice en este momento, y dijo, que él dice: he aquí la sangre del pacto. La sangre del pacto. La Biblia revela que en la sangre hay algo muy especial. En la sangre obviamente de nosotros los seres vivos, no solo los seres humanos, hay algo muy especial en la sangre, que es precisamente la vida, dice la Biblia. Yo no quiero entrar en demasiadas especulaciones, mis hermanos, pero es como si la vida de un ser viviente, permítame la redundancia, habitara en la sangre de ese ser viviente. Es como si en la sangre, por eso la Biblia estipula en algunas partes que no era precisamente algo que Dios aconsejara beber sangre o comer sangre, porque es algo en donde va la vida del ser. Y cuando un ser muere, se desconecta el alma del cuerpo, revela la Biblia, y al final todo se pudre. Pero en otra parte, cuando mandaba comer carne, la Biblia en algunas partes mandaba que le quitaran la sangre del animalito para poderse comer uno la carne sin comerse la vida del animalito. Y había algo muy curioso con este tema de la sangre, y era que la Biblia entonces, por tanto, mencionaba que cuando hubiera un pacto, si se hacía un pacto, tenía que haber previamente una adoración, pero en medio de la celebración de un contrato, de un pacto, se tenía que derramar sangre. Y eso no ha cambiado en nada hasta el día de hoy. Todo pacto en el mundo espiritual se sella con sangre, y ojalá sangre inocente. ¿Entienden o no? ¿Ustedes sabían eso o no? ¿Sí lo sabían? ¿Alguien sí lo sabía? Y eso lo saben muy bien estos tipos que andaban en ese cuento del satanismo, los tipos que andaban en el cuento de la hechicería. Lo saben perfectamente, lo comprenden bastante bien. Porque la sangre da a entender también de que el incumplimiento de esto va a conllevar la muerte. Los pactos importantes tenían que ser sellados con sangre.
Y todos los grandes acontecimientos en la historia del trato de Dios hacia la humanidad han sido marcados por momentos en los que ha habido un pacto en donde precisamente se sella con un derramamiento de sangre. Es como si la vida de ese ser que entregaba su vida en ese momento validara el pacto, lo sella. ¿Me explico, no? Y qué curioso, Moisés ese día dice las siguientes palabras: esta es la sangre del pacto. ¿Por medio de qué fue que estas personas vencieron según Apocalipsis? Por medio de la sangre ¿de qué? De Cristo. Del Cordero. Entonces aquí Moisés estaba diciendo: esta es la sangre del pacto. Cuando Jesús estaba a horas de morir, sentado allá, no me acuerdo en dónde, con sus discípulos, si mal no estoy, allá comiendo esa famosísima última cena que muy mal representó Leonardo da Vinci, porque no quería representar la última cena, lo que quería representar era otra cosa, pero la gente cree que la última cena, porque ellos no estaban en una mesa ni esas cosas, pues la Biblia no lo menciona así, ellos se sentaban, los judíos eran en el piso, pero bueno, ese es otro asunto. En la última cena de Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Esta es la sangre de ¿qué? ¿Se acuerdan? Del nuevo pacto. Moisés había dicho: esta es la sangre del pacto que sella este compromiso entre ustedes y Dios. Pero Jesús estaba aquel otro día diciendo: esta es la sangre del nuevo pacto que hago con vosotros. Así lo dijo. Estaba hablando de la sangre de Él. Estaba poniéndose Él mismo como nuevamente como un animal de los que están acá. Y dice que la sangre fue rociada una parte sobre el altar y otra parte fue rociada sobre la gente. Cuando terminemos de leer este texto, dice aquí que después de que Moisés roció la sangre, dice que Jehová ha hecho con vosotros sobre estas cosas. Dice en el verso 9 que subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Y más no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviera asuntos acuda a ellos. Voy a terminar de leer. Y entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. ¿En qué consiste el cristianismo? ¿En qué consiste el evangelio? Bien, muy sencillo: en hacer un pacto con Dios. Ahora, los pactos, tal como ocurrían antiguamente, tienen que tener unos elementos. Primero, tenía que haber un contrato, tenía que haber un libro con unas cláusulas, con unas leyes. ¿Me están escuchando? Segundo, tenía que haber una sangre, un sacrificio o alguien que muriera y derramara la sangre. Y la sangre se rociaba sobre el altar en donde se adoraba a Dios, y la otra mitad se rociaba sobre las personas que contraían o suscribían el contrato con Dios. En eso consiste volverse un cristiano, en que usted hace un pacto con Dios. Y en ese pacto usted no le está entregando cualquier cosa. Por eso le digo, si usted tiene miedo y no le gusta, le da sustito, yo digo, bueno, piénselo, pero no se demore mucho en pensarlo. Piénselo, pero no vaya a tomar una decisión a la ligera. Si usted es cristiano, usted está por definición llamado a suscribir un pacto con Dios. Y el pacto o la cláusula es sencilla: obedeceremos todas las cosas que tú nos mandes en tu palabra. Eso es lo que dice el contrato. ¿Y qué es lo que dice Dios a cambio? ¿No saben qué dice Dios a cambio en la otra parte? Nosotros le vendemos nuestra vida a Dios, y Dios dice: yo te doy todo. Yo te entrego todo lo que tengo, y tú a partir de ahora serás mi hijo, y nunca serás una criatura. Serás mi hijo, te libraré de tus enemigos, te bendeciré.
Estas bendiciones al contrario antes te perseguirán y te alcanzarán todos los días de tu vida. Ningún arma forjada contra ti prosperará. ¿Estás escuchando, iglesia? Lo que la Biblia está diciendo acá es que después de este día, esta gente pasaron de ser un pueblo por ahí que creía en Dios y se convirtieron en hijos de Dios, en el pueblo de Dios, propiamente dicho. No era algún pueblo que creía en Dios, sino el pueblo que era propiedad de Dios. El Dios ahora ya no era algo en lo que ellos creían, era la propiedad de ellos. Ellos tenían ahora por posesión nada más y nada menos que al mismísimo Dios de los cielos, el omnipotente, el invencible, el gran yo soy, como cantábamos hace un ratito. Esa era la posesión de ellos a partir de ese día. Ese era el contrato que estaban suscribiendo con él. Amén. Porque no hay promesa de Dios si no es en medio de un pacto. Los pactos son el mecanismo por medio del cual nosotros nos asimos de las promesas de él. Ahora me entiendes por qué Dios nos quiere hablar de la sangre de Cristo, ¿no? Amén. La Biblia está diciendo que la mitad de la sangre se derramaba sobre el altar y la otra mitad era derramada sobre ellos. Cuando Jesús murió, Él no murió en un altar de bronce ni murió en un altar de esos, Él murió en un altar de piedra, porque la Biblia estipulaba que también podían haber altares de piedra. Y cuando derrama la sangre en la cruz del Calvario, parte de la sangre quedó allá en el altar. Cuando Él resucita y vuelve otra vez, se le aparece a los apóstoles y muchos días después sube, Él se presenta delante del Padre como sacrificio y dice: aquí está el sacrificio por el pecado de toda la humanidad. Y todo el que entre en este pacto y se suscriba en este pacto, es necesario, tal como ocurrió en los días de Moisés, que así como ocurrió en esa época, ocurra también contigo y conmigo. Es absolutamente necesario que esa sangre, la mitad por lo menos, se derrame sobre una parte de esa mitad, sobre ti. Amén. ¿Me están escuchando, no? Amén. Y eso es lo que muchos no entienden, muchas personas no lo comprenden, no lo entienden. ¿Dónde es que está el poder de esta sangre que estábamos cantando? Acompáñenme en Hebreos capítulo 9 para resumir esto, porque yo ya siento que me estoy demorando un poquito, ¿o no? ¿Sí estoy demorando o no? Hay días que yo tengo una voz tan arrulladora. Me disculparán los que están escuchando al otro lado de la grabación. Sí, hay días que mi voz se vuelve tan arrulladora como hoy. Hay días en cambio que mi voz ya no es tan arrulladora, ¿cierto? Les dije Hebreos capítulo 9, pero como yo no lo he encontrado, ustedes me esperan, ¿vale? Y leámoslo del verso 11, ¿vale? Acompáñenme, pues. Y dice así, verso 11 les dije, ¿no? 9-11, vamos a entender. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, dice acá, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de vuestras obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, dice acá, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Porque no hay testamento, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma
pues no es válido, entre tanto el testador vive. ¿Cuál es, qué es lo que tiene? Ahora vamos a explicar un minuto esto, hermanos, porque es lo que tiene que ver con la sangre de Jesús. El hecho de que era necesario bajo lo que se estipula en el código de las leyes del mundo espiritual es que para que haya un pacto tenía que morir alguien. Para sellar el pacto tenía que derramarse la sangre de alguien y ese alguien entregar su sangre. De modo que al morir ese alguien, nosotros podamos a través de esa muerte recibir lo que en ese pacto está estipulado que nosotros tenemos derecho a recibir. Y que de nuestra parte, nosotros lo que tenemos que poner es obediencia. De eso exactamente se trata el cristianismo. ¿Me están escuchando? Exactamente de eso. Entonces lo que está explicando aquí el apóstol en Hebreos, o la palabra en Hebreos, es que cuando Jesús muere, Él entrega la otra parte de la sangre que Él entrega. Si bien una parte se derramó sobre el altar, hay una parte que toma el Espíritu de Dios acá, que aquí le llama el Espíritu Eterno, y ese mismo Espíritu Santo viene a este lugar o a este tiempo, porque cuando le llama eterno quiere decir que está por encima de todo tiempo, de toda época, de todo lugar, del espacio y del tiempo, y ese Espíritu que viene de la eternidad desciende sobre este lugar, y sobre este lugar deja caer la sangre de Jesús. Amén. No de forma física o natural, sino de forma espiritual, debido a que estaba diciendo que si bien la sangre de los animales es para purificación de la parte externa, que es el cuerpo, la carne, la sangre del cordero viene a purificar no nuestra parte externa, sino una capa más interna de nosotros, que está contenida en este cuerpo que le llama aquí nuestra conciencia. Y esa es sobre ese lugar en donde es derramada, sobre nuestra conciencia. Y cuando habla aquí Hebreos de la conciencia, tiene que ver con un pacto, porque cuando hacemos un pacto con Dios, la cláusula es obviamente de nuestra parte, el compromiso es el tener que arrepentirnos, porque lo que está haciendo Dios es perdonándonos a nosotros. Nos está otorgando una boleta de perdón. Está diciendo: tu sentencia de muerte ha sido revocada. Ahora te doy una boleta de salida de la cárcel para que no vuelvas nunca más a esta cárcel, para que tengas vida para siempre, para que sea lo que hayas hecho tú o tus ancestros jamás vuelva sobre ti, ni sus consecuencias, ni sus maldiciones, ni sus enfermedades, ni nada de eso. La sangre de Jesús tiene el poder de llevar todas las consecuencias de tu vida y clavarlas en la cruz, como está escrito en otra parte, porque el acta de decretos que pesaba contra ti fue ya llevada a la cruz, y lo único que Dios está pidiendo a cambio es solamente obediencia. Por eso dice ahí: sobre tu conciencia entonces esta sangre se derrama. Amén. Es sobre nosotros ahí. Ahora se entiende dónde está este asunto. Cuando viene la sangre de Jesús y cubre la conciencia del ser humano, entonces está diciendo ahí que Él hace de Él el mediador de un nuevo pacto. Y está hablando acá de un nuevo pacto en el cual nuestra conciencia se limpia a través de esa sangre. Es ese pacto del cual, hermano, yo les estoy queriendo compartir esta mañana. Yo sé que muchos llevan acá más años que yo en el cristianismo y ya saben este asunto. Claro, yo soy cristiano, pero aún así quizás esta palabra sigue siendo igual de relevante que para aquel que jamás había escuchado hablar de la Biblia hoy, hermanos. Y es que es necesario que nos metamos en un pacto con Dios, que sellemos un pacto con Él, y es necesaria la sangre del Cordero sobre nosotros. Sin ella no hay perdón. Acompáñenme al libro de Santiago. Yo no sé cómo organizar las ideas. Santiago estaba tal vez más adelante. Yo espero, estoy equivocado. Si alguien lo encuentra. Seguida. Sí, se da seguida, ¿cierto? Me perdí. Ay, sí, está enseguida. Y vamos al capítulo 2 de Santiago. Vale, con eso vamos a leer ahora Santiago, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Despierten. Vamos a leer el capítulo 2, leámoslo desde el 14, ¿vale? Desde el 14. Dice el título: la fe sin obras es muerte. Bueno, hagamos un esfuerzo para mantenernos más despiertos. Bueno, les quiero pedir, bueno, hermanos, además de que es un asunto de respeto hacia el Espíritu Santo, yo sé que aquí no tenemos mucho ese problema el día de hoy.
pero si hagamos un esfuerzo, ¿vale? De mantenernos bien atenticos, bien despierticos. Esta es una palabra que es difícil de dar, y no porque en sí misma implique una dificultad de conocimiento de lectura de la Biblia, sino porque este tipo de palabras que hablan este tipo de cosas son objeto de contraataque de parte del reino de las tinieblas. Y la razón por la cual yo no me he puesto en este momento a reprender ningún espíritu ni ningún demonio de sabotaje espiritual es porque yo confío en que el ministrar esta palabra va a traer libertad a nuestras vidas si nosotros logramos capturar y agarrar. O sea, no sé, tal vez tú no estés siendo consciente en este instante de lo que está pasando. Yo te lo tengo que decir también como hombre de Dios y como profeta que Dios me llamó a ser, hermanos. Hay un contraataque en el mundo de las tinieblas que yo no le quiero dar más importancia al que se merece, ¿sí? Porque si no yo estaría aquí reprendiendo y echando pata y puño y espada espiritual para todo lado y fuera diablo en el nombre de Jesús. Pero yo sé que esto es debido, y si no lo has notado no te preocupes, es que es sutil. Viene así como un humito y empieza a hacerte así. Empieza a hacer así. Y luego al ratito estás así. Sí, seguro. ¿Y por qué ocurre? Porque el enemigo está asustadísimo, está supremamente preocupado, porque el calibre de esta palabra no es para todo el mundo. Esto no es leche espiritual. Escúchenme, esto no es leche espiritual, esto es alimento sólido. Esto es una palabra que requiere una madurez espiritual para poderla comprender. Y si eres nuevo y la estás entendiendo, pues aún así más bienaventurado eres tú. Aún mejor todavía, tanto mejor. Entonces, lo que estábamos hablando acá en Santiago es que ahora viene lo siguiente: la fe sin obras es muerta, dice el título, ¿vale? Dice ahí: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá acaso la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: vaya en paz, caliéntese en la casita y coma, pero no le da las cosas que son necesarias para el cuerpo, pues ¿de qué le sirve? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. ¿En dónde? En sí misma. Exacto. Pero alguno dirá: tú tienes fe y no tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bueno, pues haces bien. También los demonios creen y hasta tiemblan. Mas ¿quieres saber, tú hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo está sin espíritu, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Yo necesito, mientras que explico este texto bíblico, que alguien me colabore el teleprompter. Dice: advertencia contra el que peca deliberadamente. Si alguien lo encuentra, le agradezco el texto. Vamos a hablar un momentico. ¿Está en Hebreos, dice el pastor? ¿Está en Hebreos? Bueno, ya lo leemos. Hablemos un momentico de Santiago. Santiago aquí nos está diciendo que la fe necesita obras. Vamos a hablar un momentito de eso para terminar el sermón, darle conclusión a esta idea. Ahorita volvemos al tema de la sangre de Cristo, ¿vale? Yo creo que el título debe ser la sangre de Cristo, pero espérenme un momentico, permítanme por un minuto hablar de esto de la fe. La palabra dice que nosotros somos salvos por fe y no por obras. Jesús enseñó, y los apóstoles enseñaban, que la salvación de nosotros depende de nuestra fe y no de nuestras obras. Pero aquí Santiago está diciendo que las obras deben ser una consecuencia natural de nuestra fe, y que si nosotros tenemos fe pero no producimos obras, nuestra fe tarde o temprano se nos va a morir. Ahora bien,
La Biblia en el libro de los Romanos dice algo interesante. En Romanos capítulo 10, no lo tienen que buscar, pero dice más o menos lo siguiente. Dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres que Jesucristo es el Señor y lo confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Él es el Señor, entonces serías salvo, dice aquí. Y luego el apóstol en Romanos dice algo muy interesante. Pablo dice en Romanos, dice: porque como está escrito, dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor, ese será salvo. Y entonces habla de invocar el nombre del Señor, que es equivalente a invocar el Espíritu de Dios. Y luego el apóstol Pablo da un discurso y dice algo que inspiró una canción de Marcos Witt que se llama Enciende una luz. Así se llama la canción, ¿no la han escuchado? Y dice, en la canción dice: ¿cómo invocarán a alguien? ¿Cómo puede invocar a Dios si no cree? ¿Y cómo puede creer si nadie va y le ha hablado del anuncio, si nadie le ha contado? Pero ¿cómo puede haber alguien que le cuente si nadie le ha enviado a que vaya y le cuente? Empieza a hablar el apóstol Pablo. Y luego termina diciendo: así pues, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de estas cosas, y vamos a, ya le encontré Hebreos 10, cuando el apóstol Pablo habla de estas cosas, él está queriendo decir que la fe es el resultado de haber tenido un proceso que comienza o que se resume en invocar a Dios. La fe es un proceso que gira en torno a un acto que se llama invocar a Dios, y que solamente las personas que invocan a Dios, estas son salvas. Ahora bien, si tú aprendes a invocar a Dios, tú tienes fe, porque la fe es el resultado, según ese libro de Hebreos, de haber invocado a Dios. Y según Santiago, si tú tienes fe y es necesario que tú, después de tener esa fe, tengas obras. Y como acabamos de leer, la única manera de tener acceso a la sangre de Jesús es por medio del Espíritu Santo, y la única forma de tener el Espíritu Santo es a través de invocar el Espíritu de Dios, invocar el nombre de Jesús. ¿Me siguen, hermanos? Hebreos capítulo 10, versículo 26 dice por título: advertencia contra el que peca deliberadamente. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa, por tanto, dice acá, es caer en manos del Dios vivo. Y yo digo amén a eso. Y lo que la palabra aquí nos está queriendo decir acá, lo que está escondido detrás de este versículo, es que cuando alguien entra al Evangelio, una de las razones por las cuales la sangre de Cristo fue enviada y es derramada sobre nosotros es para que en esa sangre haya perdón en nuestras vidas. En la sangre de Jesús se quita todo vestigio de juicio eterno de parte de Dios hacia nosotros. En la sangre de Jesús todo juicio que hubiera sido emitido en contra de nosotros o nuestros ancestros es revocado. Y la invitación de lo que está hablando este texto bíblico, estos textos bíblicos que habíamos leído, es que una vez esta sangre rociada sobre nosotros, la invitación o la instrucción que está dando la palabra es a no volver deliberadamente a transgresión o a transgredir los parámetros y las leyes que Dios nos ha estipulado a nosotros. Por eso es que muchas veces, muchas personas, por ejemplo, son renuentes, muchos pastores, a bautizar personas a la ligera, sino que les dan como una instrucción bíblica, les dan como una enseñanza bíblica antes, porque la persona que se bautiza en agua
no está, sin entender qué es lo que está haciendo el día que se está bautizando, sin comprender que está haciendo un pacto con Dios. Cuando la sangre de Jesús venga y esa persona sea redimida y limpiada su vida por la sangre de Jesús, si esa persona no entiende lo que estaba haciendo después, vuelve y se aparta, el estado postrero va a ser 1000 veces peor que el estado primero, porque después de que se aparte o peca de manera deliberada. Y cuando hablamos de pecado hablamos de conducta, pero también de pensamiento, entonces de desobediencia a las órdenes y los mandamientos de Dios en su palabra, entonces viene estando peor, porque lo que dice ahí es que está cayendo en manos del Dios vivo, y que eso es cosa horrenda, porque el que se aparta del sacrificio, o el que afrenta la sangre de Jesús, dice ahí, es aquel que peca deliberadamente, aquel que se aparta de las cosas de Dios. La advertencia que hace Hebreos capítulo 10 en este pedacito es que no nos apartemos de seguir los caminos o los parámetros que Él nos ha dejado en su palabra, sino que sigamos a Él en un camino que se llama obediencia. Que lo sigamos caminando hacia Él. Y ya están todos aquí, todos alterados con la mosquita, ¿no? Es que está como grande, ¿no? Mire que Alex trató como por media hora de acabar con la mosca y no pudo. Le tiró un trapo y ¡pam! Y nada, la mosca le salió con la suya. Pero pues yo digo, no, pues nada que hacer, ya me toca seguir con la mosquita acá, porque ¿qué le hacemos? Y está gorda, ¿no? Está gorda, está bien alimentada, no saben de vendrá ese bicho. Hola, y exactamente eso, y está por allá, ¿no? Y vuelve, y luego, y vuelve. Y sí, yo también me extraigo. Y lo que tiene que ver es que la sangre de Jesús, cuando viene y es derramada sobre nosotros, así como tiene poder, la palabra está diciendo acá que nosotros no, está implicando que nosotros nos está pidiendo que por favor, o sea, que no nos salgamos del camino de la obediencia, porque el que se sale, el que peca de manera deliberada, está pisoteando la sangre de ese pacto. Y cuando la pisotea, está haciendo enfrenta a algo que aquí se denomina como el espíritu de la gracia. Y el espíritu de la gracia significa que es otra manera, por cierto, y dicho sea de paso, como de llamar al Espíritu Santo. El espíritu de gracia es ese espíritu de Dios enviado a nosotros, que ha sido, en ese apellido se denota esa calidad de que fue dado de manera inmerecida, de que fue dado como una especie de regalo que nosotros no nos merecíamos, así como el perdón de Dios. Y la sangre sobre nosotros está queriendo decir que ya nosotros, si bien merecíamos morir todos y cada uno de nosotros, teníamos una sentencia de muerte porque lo merecíamos, porque seres humanos buenos no existen sobre la tierra, porque un ser humano, por más de que se haya esforzado en su vida por hacer bueno, si es que lo hizo, porque la mayoría no lo hizo, ha tenido en su vida, ha fallado o ha faltado a la ley de Dios de alguna u de otra manera. No existen seres humanos buenos, no los hay, la Biblia lo afirma, y dice que a Dios no entramos, o en el camino de Él no entramos nosotros por nuestra conducta, sino entramos por nuestras decisiones, no por nuestras conductas, y que nuestras buenas obras son el resultado de una transformación interna que Él produce en nosotros a través de su Espíritu Santo, y no porque nosotros seamos buenas personas. Ese es el error en el que muchos por siglos han caído, el desconocer esta verdad y creen que porque hacer buenas obras y ser buenas personas quizás tengan alguna oportunidad delante de la presencia de Dios. Pero la sangre de Cristo sobre nosotros lo que implica y lo que ella revela es que ciertamente somos malos y que merecíamos morir, pero que hubo otro que murió por nosotros y entregó su vida una sola vez por todos y cada uno de nosotros. Él no murió ni 2 ni 3 veces, murió una. Y por cuanto Él murió una, hay un pacto, y Él dijo un nuevo pacto. Y el pacto significa, listo Señor, a partir de ahora te obedezco y voy a seguir adelante contigo. Y que hay que tener cuidado de no apartarnos de Él, de no pisotear lo que dice ahí, que es la sangre del Cordero, ni hacer afrenta al Espíritu de gracia, que sería hacer afrenta al Espíritu Santo, por medio del cual la sangre de Jesús es derramada sobre nosotros. La Apocalipsis, vuelvo y termino con lo que empezamos. El libro Apocalipsis lo que revelaba era que por medio de esta sangre es que nosotros encontramos sanidad, por medio de esta sangre es que nosotros encontramos victoria en contra de nuestros enemigos. En los tiempos de Moisés, cuando se colocó sangre en los dinteles de las puertas y en las casas, el ángel de la muerte no entraba en esas casas. ¿Y por qué? Me pregunto yo, quizás porque el ángel de la muerte no entró en esas casas. Y yo creo que la respuesta es sencilla, porque cuando vio la sangre dijo, aquí ya hay muerto, no tengo que matar más, aquí ya hay muerto. La sed de justicia, la sed de venganza de Dios queda saciada en una casa en donde hay sangre.
Dice, aquí ya no tengo que entrar, aquí ya alguien murió y entró a otra casa. El Señor no es, en esto creo que no hay ambigüedad, ni hay tampoco cosas que queden como en grises o en tonos grises. Aquí las cosas son blancas o son negras. La razón por la cual Él nos ha dejado el Espíritu de Dios, por la cual Él nos ha dejado su sangre, es para que nosotros andemos, para que seamos salvos, hermanos, para que tengamos victoria. De pronto yo porque esto parece más un estudio bíblico, esto que acabamos de leer. Y la razón por la cual Dios muchas veces se toma el trabajo de permitirnos hablar de esto es para que tengamos una comprensión aquí a nivel intelectual de cómo funciona el mundo espiritual. Porque a veces el comprender el funcionamiento del mundo espiritual nos ayuda a tener una vida más fácil, una vida más eficaz, en una vida más certera, una oración más certera. Hay una palabra que dice en Romanos capítulo 10 que me gusta mucho, dice el apóstol Pablo esta palabra, dice, si es que el Espíritu de Dios está en ustedes, dice ahí, si es que el Espíritu de Dios está en ustedes. Romanos capítulo 8, me equivoqué, perdón, dice algo así como andando o caminando en el Espíritu, viviendo en el Espíritu, ya me acordé. Y ahí en esa parte dice, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y esta mañana yo quiero tomar o asirme esas palabras del apóstol Pablo para decirlo de esta manera. Nosotros tenemos la sangre de Jesús, si es que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Muchos no creen en Dios, o algunos de pronto pueden que crean, y aún así, independientemente de lo uno o lo otro, no han tenido todavía un encuentro con Él. Pero Juan capítulo 1 dice lo siguiente: cuando una persona lo recibe, le abre la puerta, lo recibe a Él, cree en Él, que es la cuota inicial, pero además de eso lo recibe, dice que esa persona ha tenido por tanto la potestad dada de parte de Dios de ser hecho uno de sus hijos. No es hijo de Dios una persona cualquiera ni X. Hijo de Dios es aquel que ha tenido esta o ha cumplido con este requisito que está escrito ahí de manera específica. Y recibirle a Él significa recibir su espíritu, que vuelvo y digo esta vez para finalizar, es aquello que te diferencia a ti de cualquier otro ser humano sobre la tierra que no sea cristiano. De hecho, te diferencia a ti de cualquier religión que haya sobre la tierra. Años atrás se decía, es que esta persona o aquel o aquella se salió o se cambió de religión. Pero la verdad es que si eso llegase a ocurrir sería muy triste, porque el problema es precisamente ese, que muchos cambian de religión, como cuando se cambia de un vestido o unos trapos de inmundicia por otros igual o más sucios. A lo que vino el Espíritu Santo este tiempo acá fue a sacarnos de la religión. Y la religión es exactamente una serie de dogmas, de ideas, de conductas que los seres humanos siguen tratando de agradar o seguir a alguien que no pueden ver, ni comprender, ni entender. Una serie de represiones que se infringen en sus propios corazones y almas para tratar de no cometer pecados o para tratar de seguir ciertos parámetros morales, pero que su interior de todas maneras eventualmente sigue necesitando. Eso se llama precisamente religión, es la máxima expresión de algo que nosotros llamamos el conductismo. Una religión es aquella donde las personas, los seres humanos se encierran en una cárcel de leyes y de dogmas y de parámetros morales, y tratan de caminar por ellos, pero el día menos pensado no se aguantan las ganas y se echan la hamburguesa. No tenían que comer. El día que menos pensado, porque si bien tenían leyes y normas en su cabeza, seguían siendo lobos por dentro. Adentro seguían siendo lobos, no se habían convertido todavía en ovejas. Pero lo que vino el Espíritu Santo fue a sacar a cada uno de los seres humanos que hay sobre la tierra de la prisión de la religión. A todos, incluidos a nosotros. Que la religión no es más que una cárcel, y a lo que vino el Espíritu Santo fue a nosotros a transformarnos desde adentro y a hacernos libres. Y a decirte, tú no tienes que abstenerte de algo, sino más bien tienes que ser libre de ese algo y ser transformado por dentro. Si tú te conviertes en una vaca, jamás vas a tener ganas de comer carne. Pero si tú eres un león,
Por más de que seas el león ese de Madagascar, tarde o temprano el día que te dé hambre vas a ver a la cebra y vas a ver un filete ahí flotando en la cadera de la cebra, así como le pasó al león ese que se llamaba Alex, creo que se llamaba el león, ¿no? ¿Qué se llamaba? Se llamaba Alex el león. Sí, tarde o temprano, porque el Espíritu Santo no viene a alterar nuestro intelecto, viene a alterar es nuestra naturaleza, pero la interna. Eso es a lo que Él viene, eso es lo que causa la sangre de Jesús. De alguna manera la sangre nos hace a nosotros también hijos porque esa misma sangre es como si ella se fusionara con nuestra esencia interna, con nuestro ser interno, y tuviera la capacidad de transformar nuestra naturaleza y volvernos hijos de alguien que tal vez eventualmente todavía no habíamos conocido. Y cuando nos volvemos hijos de ese alguien, esa naturaleza nueva empieza a crear cambios en nuestra naturaleza externa con el paso del tiempo, y nuestros gustos, nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros anhelos empiezan a transformarse y a cambiar. Y eso es a lo que Él ha venido, y eso es lo que Él quiere, y eso es lo que Él anhela, que nosotros seamos cambiados desde adentro. Pero no hay manera de lograrlo si no es por medio del Espíritu de Dios. Yo sé que muchos antiguos ya están acá y hace años tomaron la decisión de hacerlo. Tal vez muchos que nos están escuchando allá en YouTube nos habrán dicho hace años lo hice, pero de pronto muchos de los que estamos acá, así llevamos años, quizás todavía no hemos tenido eso, la oportunidad de ser transformados por el Espíritu Santo. Eso es lo que le está diciendo hoy, ¿entiendes? Si tú no tienes una relación con Jesús, si tú no lo has encontrado, si tú nunca lo has visto, has perdido tu tiempo. Pero si tú te has entemblado, si eso ha llegado a ser así, la invitación del Señor el día de hoy que Él te hace hoy es que tú emprendes el camino para buscarlo a Él. Inicies hoy y inicies tu camino y lo empieces a buscar. Ese es el sermón, no es nada más. Esa ha sido la palabra del día de hoy. Por tanto, ahora les quiero invitar que cerremos un momentico los ojos. ¿Saben qué? Y ya que los invitan casaditos hoy cristianos, no se pongan de pie, está bien. Si quiere, quédese sentado. Si quiere, porque yo tampoco pues voy a señorearlos, bueno, tampoco. Y oremos. Bueno, ve cerremos nuestros ojos un minutito y yo les voy a invitar, antes de que le pidas a Dios una cosa en este ratito, ¿vale? Para que sellemos este sermón y sellemos esta palabra de la manera más apropiada. Antes de orar por cualquier cosa, hagamos esta oración específica a todos nosotros. Yo sé que los que ya saben orar lo pueden hacer con sus propias palabras, los que no saben cómo orar, pues no se preocupe. Y pidámosle al Señor de manera muy, muy específica y simplemente digámosle: Señor, ven con tu Espíritu Santo. Amén, Señor bendito. Si quieres, dile: Señor, yo quiero pedirte hoy en el nombre de Jesús que envíes, Padre. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que envíes tu Espíritu Santo una vez más. Preciosa vida, Señor amado Dios. Si no lo había recibido nunca, Señor, yo te pido hoy por primera vez que Señor, envíes tu la fe en cada uno de Espíritu nosotros, amado Dios. Señor, no, yo sé que no hay nada que lo impida. Si tu palabra lo dice, así es, Señor. Y es cada uno de nosotros, todos amado que Dios, creen, Señor, tú les diste la potestad de ser ayúdanos, hijos. Señor, y enséñanos a Y obedecer que a los tus hijos mandamientos, que te amado lo Dios. pidieren, tú les enviarías tu Guardar tus Espíritu. mandamientos, Hoy, en permanecer el en nombre ti, de amado Jesús Rey. de Nazaret, Señor, Permanecer en tu invocamos Espíritu, Señor, el en comunión Espíritu de contigo, Dios, amado Señor, sobre Dios. este lugar. Invocamos Pues gracias, el papá. Espíritu Bendito Santo seas. sobre nuestros Sella, cuerpos. Señor, Invocamos nuestras el vidas, amado Espíritu Dios, Santo con tu sobre precioso este Espíritu, templo. amado Dios. Invocamos el Espíritu Llena, Santo, Señor, este sobre lugar, nosotros amado Dios, llena mismos, nuestros Señor, en esta corazones, hora. Padre En el bendito. nombre de Jesús de En el Nazaret. nombre de Jesucristo. Invocamos tu amado Dios. presencia ahora sobre cada rincón de esta Amén, casa bendito y sobre Dios. cada persona que está acá. En el nombre de Amén, Padre. Jesús. Gracias. Padre, te pedimos ahora, Bendecimos, Señor, Señor, tus que palabras, este Rey. mismo Espíritu que está Déjanos en andar, nosotros amado Dios, en llene obediencia, este Señor, a lugar tus mandamientos. como cuando un río, Señor, como lo describe tu palabra. Rey bendito. Como cuando un río inunda un lugar, Señor. Dice tu palabra, Señor, que tú abrirás ríos, Señor, en el desierto, caminos en la soledad, Señor. Yo te pedimos esta mañana, Señor, humildemente, Señor, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu y llena este lugar. Si quieres levantar tus manos un ratito, Florecer, Señor, este jardín, Señor. que te Sembrar llenes, tu Señor. palabra, amado Dios, en medio de nuestro corazón, amado Rey. Gracias por tu Llénanos de ti, pacto, Señor, en Señor. el nombre de Jesús. Enséñanos Ahora a sí, andar en alguien tu tiene pacto
la necesidad o estaba enfermo, Pacto, mano, si alguien Señor, estaba con bendiga. cualquier necesidad, Pido, también mano, de Dios, cualquier orden tus humilde, palabras, Señor, sean pida ahora mismo bien al Espíritu radicadas, Santo, dígale Señor, que en lo nuestro quiere, corazón, dígale a Dios que que lo nuestra quiere, vida dígale sea al Señor que lo fundada, sature Señor, y que te en ti, sumerja, Jesús, hermano, en la dígale que te roca sumerja. inconmovible, amado Rey, en la roca eterna. Derrama, En el Señor, nombre tu de Jesús. gracia, Señor bendito. Derrama tu gracia, Señor, sobre nosotros, amado En el Dios. nombre de Jesús. Cada uno de nosotros, Señor, pueda sentir tu amor, Señor Jesús, manifestado, Señor, en esa cruz, manifestado En en el tu nombre de ser, Jesús. en tu vida, Señor. Señor, amar tus mandamientos, ya ponernos por obra, Señor, aleluya, nuestro sana nuestra tos, para adorarte, Señor, para cantarte, Señor Jesús, aleluya. Necesito estar contigo. Necesito